Negocios en Imagen. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en una de sus mañaneras la creación de una empresa del Estado que se dedicará a suministrar gas licuado, sobre todo a los estratos más vulnerables, argumentando que pues la existencia de un oligopolio ha propiciado que no se venda gas LP o gas licuado a precios accesibles. Ha tildado a estos distribuidores de gas LP que se mueven a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues como entes que han hecho de la especulación su forma de vivir, y esto en detrimento pues de las clases populares que no pueden pagar el precio del kilogramo del gas licuado, y por eso pues decide el presidente crear gas del bienestar o gas para el bienestar o algo más o menos así. Vamos a platicar con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, sobre pues este anuncio, gas bienestar. ¿Cómo estás, José? Gusto saludarte nuevamente. Igualmente, Darío, muy buenas tardes, gusto saludarte. ¿Cuál es la posición de la Coparmex respecto de este anuncio? Y bueno, quizás entendiendo la lógica del presidente y de este gobierno, pues podría dar pauta para la creación de más empresas estatales, ¿no? Claro. Sí, en primera instancia, Darío, reconocemos, porque todos lo hemos visto, cómo ha subido el gas. Sin embargo, cuando observamos la utilidad de las empresas distribuidoras de gas, esta no ha variado. El precio del gas ha subido porque es un derivado del petróleo y el precio del petróleo ha subido a nivel mundial. De tal manera que lo que se pueda hacer, digamos, si se hiciera esa empresa del gas bienestar para dar el precio más bajo a los mexicanos, la única manera de hacerlo sería dando un subsidio. Esto quiere decir que de por sí ya con las altas pérdidas que tiene Petróleos Mexicanos acumularía mayores pérdidas. Esto quiere decir que lo pagaremos entre todos los mexicanos. Nos parece que el gobierno debe regular los mercados, pero no debe de ser empresario. Tenemos estas dos grandes empresas productivas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y nos preocupa, Darío, que ambas pierden dinero. Es importante el que ganen dinero, el que sean rentables. La Comisión Federal de Electricidad hace pocos años era rentable, ya el año pasado perdió 79,000 millones de pesos, Pemex 300,000. Quiere decir que a ese ritmo el patrimonio de los mexicanos se está erosionando. Por eso el gobierno debe hacer su función, que es la de regular los mercados, y las empresas, a partir de la libre competencia, es como se pueden obtener mejores productos, mejores servicios y a mejores precios. En este sentido, el hecho de que entre una nueva empresa, aún si fuera del gobierno o no, no necesariamente baja los precios, porque no es que haya este efecto de un oligopolio en donde suben los precios artificialmente, sino lo que ha subido, Darío, es el precio del petróleo, y esto ha Ujú. sucedido a nivel mundial, ¿no? Sí, es lo que te iba a comentar. Aquí parecería que hay un mal enfoque respecto a las razones por las cuales está subiendo el gas. No es un tema de especulación, no es un tema de voracidad de los distribuidores, sino más bien es un tema de precios internacionales del petróleo. Es correcto. Adicionalmente, Darío, del gas LP que se consume en el país, solamente producimos el 38%, es decir, que el 62% lo estamos importando. En este sentido, en un análisis que hicimos en Coparmex, si hay una manera en donde se puede disminuir el precio, desde luego el precio internacional del petróleo, pues es poco lo que podemos nosotros como país incidir, pero sí podemos explotar las reservas que tenemos en el país para utilizar más del gas que tenemos, y con esto el que haya una mayor oferta. Cuando hay una mayor oferta, desde luego hay un impacto en los precios. Nos parece que ese debe de ser el camino, que sea de la libre competencia y no a través de subsidios, que esto altera los mercados y que eventualmente el hecho de que una empresa del Estado subsidie va a acumular pérdidas que pues tendremos que pagar entre todos los mexicanos, Darío. Ese mecanismo que acabas de explicar es el único que podría incentivar un precio más competitivo. Bueno, es lo que vemos que está a nuestro alcance.
dado que como país importamos el 62% de este gas LP que consumimos. Entonces, sí hay reservas en el país, sí se podría, y en ese sentido, desde el sector empresarial estamos puestos para colaborar con el gobierno federal a complementar la acción que hagan en este caso tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad para lograr en primera instancia que sean empresas rentables y que el sector empresarial podamos participar para complementar esas acciones en aquello que le convenga a las empresas productivas del Estado. Es decir, podemos ser un buen complemento de tal manera que logremos el mayor beneficio a los usuarios, que son mejores precios. Sabemos, y lo vemos también en las gasolinas, no es nada más una cuestión del gas LP, cómo han subido las gasolinas por el mismo fenómeno, el precio internacional del petróleo ha subido. Vemos que está mucho más arriba inclusive de lo que se planeó en el presupuesto anual de nuestro país. Ya que estás tocando el tema de las gasolinas, parece que también van a crear una cadena de gasolinerías del bienestar. No sé qué información tengas al respecto, pero aquí estaríamos o se estaría repitiendo con la fórmula, con la misma fórmula de gas bienestar. Bueno, en ese sentido están las gasolineras de Pemex, Sí, lo cual sigue y siendo un bueno, contrasentido, ¿no? Porque ya hay una cadena del ya hay una Estado. cadena del Estado, es Pemex el que surte las gasolinas y desde luego los precios han subido, no porque suban los márgenes de las gasolineras, el precio ha subido porque sube el precio internacional del petróleo. Esas son variaciones del mercado internacional que están más allá de lo que cualquier país pueda hacer para incidir en los precios, a menos que se decida subsidiar los precios. Y ahí hay que tener mucho cuidado, Darío, por cómo se distorsionan los mercados y cómo se benefician a lo mejor más a las personas que menos lo necesitan. Es por eso importante el cuidar, el no dar los subsidios indiscriminadamente por la distorsión de los mercados y por lo que pueden perjudicar a muchos ciudadanos. ¿Qué está pasando con la interlocución del sector empresarial con el gobierno? Porque parecería que estas decisiones que adopta el presidente, pues no, no toman en cuenta para nada a los empresarios, pues deja a los empresarios, para quienes están proveyendo estos servicios y estos productos cuya calidad o cuya eficacia, pues son cuestionados por el gobierno y dan pie a este tipo de anuncios. Sí, yo te diría, Darío, que tenemos una interlocución muy abierta, de mucho respeto y muy frecuente en varios temas, no el tema energético. Tenemos una interlocución muy abierta con la Secretaría del Trabajo. Recuerdas que hicimos una negociación sobre la ley de la subcontratación, en la que después de 3 meses llegamos a un acuerdo en que ganamos las 3 partes, pero desde luego para ganar las tres partes tuvimos que conceder algo. Tenemos un diálogo abierto con el hoy todavía secretario de Hacienda en esta parte de los ajustes fiscales, porque bueno, ya supimos que no va a haber una reforma fiscal, sin embargo en estos ajustes hemos estado dialogando. Tenemos un diálogo muy abierto con la secretaria de Economía, con Tatiana Cloutier, con respecto a cómo reactivar la economía. Desde luego el gobierno tiene que hacer su parte, pero también las empresas podemos hacer nuestra parte y los organismos empresariales estamos trabajando en ese sentido. Tenemos también un diálogo con el canciller, con el director del Seguro Social y la Secretaría de Salud para acelerar el proceso de vacunación, de tal manera que yo te diría, Darío, que tenemos una interlocución muy abierta, de mucho respeto. No necesariamente estamos de acuerdo, pero hay el respeto para escuchar distintas posturas y llegar a acuerdos. Sin embargo, en el tema energético tenemos que encontrar la fórmula. ¿Cómo le podemos hacer para que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sean empresas rentables? ¿Cómo le podemos hacer para lograr que como país tengamos precios competitivos que atraigan la inversión y que los ciudadanos, que los mexicanos podamos tener acceso a estos servicios a un precio competitivo? Ese es un gran reto y en ese sentido hay mucho por construir, Darío. Pues sí, tocando precisamente este tema, ya viste, ¿no? Que el presidente López Obrador insiste en una reforma eléctrica constitucional. Sí, bueno, en ese sentido, como sabes, nos manifestamos en Coparmex a través de esta iniciativa
del Observatorio Ciudadano de Guardianes de la Constitución, para que no se aprueben leyes que van en contra de la Constitución. Sin embargo, la Constitución pues lleva más de 100 años y más de 800 cambios, y sí se puede cambiar, pero para que se cambie debe seguir el proceso legal, y este es que haya una mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y también el que después de eso la mitad más uno de los congresos estatales lo aprueben. Nos parece que si las distintas fuerzas políticas se ponen de acuerdo en un cambio para la Constitución, que puede ser también en la ley de la industria eléctrica, y se aprueba por mayoría calificada y se aprueba por la mitad más uno de los congresos estatales, pues habrá un cambio en la Constitución. Claro. Ese es el camino, ¿verdad? Y no a través de leyes que por mayoría simple aprueban y que van en contra de la Constitución, ¿no? José Medina Mora, presidente de Coparmex, como siempre, muchas gracias por platicar con nuestros amigos del auditorio. Al contrario, Darío, muchas gracias y buenas tardes para todos. Muy buenas tardes.